Los- Bueno, listo. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Para mí es un gusto tenerlos aquí. Esta es una gran oportunidad que vimos para cerrar el año con broche de oro. Queremos aprovechar este momento para eh, darles como una orientación, dada la experiencia que Andrés ha tenido durante su carrera en las certificaciones del PMI, y decidimos hacer este evento en alianza con el capítulo. Por aquí tengo a José Luis Santiago, el vicepresidente de Educación, que también les quiere dar una bienvenida a todos. Entonces, te doy la palabra por acá. Sí, Sandra, gracias y todos los asistentes del webinar de hoy. Bueno, muchas gracias por este espacio, por su acompañamiento la noche de hoy. Un poco, yo creo que seguramente Andrés dará como pistas y el mensaje que quizás desde el capítulo queremos contarles es, pues Sousa es ese aliado que está acompañándonos desde hace un tiempo en en estos retos y en este caminar de las certificaciones que ustedes requieran para su desarrollo profesional. Un poco recientemente el PMI invita a poder, según el plan de carrera, los retos, los desafíos y esas competencias que ustedes vayan necesitando profesionalmente, la idea es que ustedes vayan escogiendo precisamente a través de las certificaciones que les sean más útiles, esas que les puedan servir más en su desarrollo profesional y personal. Y seguramente, pues como les decía, Andrés va a ser un buen expositor en en esa dirección. Entonces, con el capítulo y con el grupo Sousa, pues está toda esta oferta de valor para que ustedes puedan ir, continuar su plan de carrera en lo que ustedes necesiten, Andrés y todo. Espérate, no te escuchamos. Espérate un momentico. Ahí sí. Ahí ya. Creo que me silenciaron. Que como centro ATP autorizado, entonces la idea es que podamos escuchar de primera mano esa información, que es muy útil, siempre hay dudas. Yo creo que ese es un espacio conveniente para eso. Entonces, eso es Sandra y Andrés, gracias. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos también quienes vienen de parte del capítulo PMI Bogotá, de toda la comunidad de gerencia de proyectos. Pues vamos a dar inicio. Como ustedes saben, pues nuestro expositor principal, nuestro coach Andrés Sousa, tiene 7 certificaciones con el PMI, más la de instructor para PMP. Entonces, ha tenido durante toda su vida profesional más de 15 años en los que ha estado explorando todo este camino hacia las certificaciones del PMI, esas buenas prácticas de la gerencia de proyectos, y con esa experiencia va a darnos una orientación sobre los que ya son PMPs o los que están en esa preparación o los que están tomando la decisión, para que sepan cuál es esa ruta de certificaciones que más les conviene. Entonces, para los que están desde LinkedIn en el live, súper recomendación, vamos a hacer en vivo un sorteo. En un momento yo les voy a enviar el link para que registren sus datos y puedan participar, ¿sí? Lo vamos a hacer solamente con las personas que están conectadas. No lo hicimos con un formulario previo porque queremos que la persona que gane esté aquí presente, esté participando activamente del webinar. ¿Listo? Entonces, estar muy pendientes del link que les vamos a enviar. Tenemos un premio muy especial, obviamente enfocado en estas preparaciones del PMI. Entonces, bienvenidos a todos, a nuestros exalumnos, a los miembros del capítulo, a toda la comunidad. Les presento aquí a Andrés Sousa, nuestro coach principal, ingeniero civil con especialización en gerencia de proyectos, maestría también en gestión de proyectos y las certificaciones que vamos a ver a continuación. Bien. Bueno, muchas gracias, Sandra, muchas gracias, José. Nuevamente es un honor, ¿no?, estar aquí compartiendo este espacio,
pues en cierta forma tan interesante, un espacio dedicado a hablar pues de estas certificaciones, ¿no? Del PMI. Los que regularmente los que han asistido, ¿no? A los webinars que hemos impartido y quizá los que tienen la oportunidad de desarrollar, pues han sido webinars netamente técnicos, ¿no? Netamente súper técnicos, ¿no? En el tema de riesgos, en el tema de análisis de negocios, portafolios, programas, bueno, todo. Y esta vez dijimos, ¿no? Nosotros y hablando un poco con el capítulo y con varios, ¿no? Los capítulos y todo, entendiendo un poco quizá muchas veces la falta de claridad existente en los alcances de las diferentes certificaciones y cómo las certificaciones realmente pueden llenar muchos de los vacíos o complementar muchos de los temas que uno en una organización puede estar manejando. Y bueno, digamos que en este transcurso de estos años, la vida me ha permitido a mí tener la oportunidad de implementar todas las diferentes certificaciones en diferentes ámbitos, no solamente en proyectos, quizá no solamente en programas o en portafolios, sino también en estrategia, ¿no? Y empezar a entender un poco ese marco pleno de este gran ecosistema que es la gestión de proyectos. Y es por eso, ¿no? Que me di en la tarea de decir, ¿por qué no hablar, ¿no? De toda mi experiencia con estas certificaciones y darme la oportunidad de que todos ustedes, como en nuestra comunidad, puedan conocer, ¿no? De primera mano de qué se tratan, ¿no? Y poder empezar a visualizar todo ese posible plan carrera que en este maravilloso mundo de todos los apasionados de gestión de proyectos como los que están aquí presentes y me acompañan, pues pueden dar continuidad. Entonces, así las cosas, bueno, básicamente nuestra charla del día de hoy se llama La Ruta de las Certificaciones PMI por Andrés Sousa. Un amplio ecosistema capaz de responder a las necesidades de gestión de toda organización, ambientes expuestos, o sea, a altas tasas de cambio. O sea, cómo realmente, pues nosotros con todas las diferentes certificaciones que contamos, realmente podremos dar respuesta a todo lo que necesitamos. Yo siempre he dicho, ¿no? Todas las respuestas las tenemos en casa. Y todos los que nosotros ¿no? Nos apasiona, yo que soy un apasionado de los mundos de todo lo que es el PMI, pues siempre he encontrado todas las respuestas en casa, ¿no? Es cuestión de buscarlas y la idea en efecto, pues es empezar a visualizar ese tipo de cosas. Entonces, todas las certificaciones del PMI funcionan como un ecosistema. Se articulan para atender las necesidades de cualquier tipo de proyecto, programa o portafolio. Eso es lo interesante de todo esto. Es que no hay nada excluyente aquí, ¿sí? Y al no existir nada excluyente, entonces hay que entender que hay más allá de una certificación PMP o que hay más allá de un mundo ágil, que hay más allá, ¿no? Que es todo lo que quizá existe por allá. Entonces, bueno, este soy yo, ¿no? Aquí está, bueno, Andrés Sousa, ¿no? Mucho gusto con todos los que no me conocen. Bueno, aquí está. Y de esto, ¿no? Esto es lo que yo les quiero hablar, de todas estas credenciales. Entonces, básicamente, bueno, por un lado, este webinar otorga una PDU, listo, una PDU para todos los asistentes que será compartida al final, ¿no? De la presentación. Y tenemos 4 puntos en nuestra agenda. Primero, bueno, hablar de las certificaciones del PMI. Entonces, que hoy en día, ¿no? Todo lo que ha pasado, sobre todo en los últimos años. Sí, hablar un poquito de todo lo que existe y me di la tarea de empezar como a hacer un poco de investigación también, ¿no? Porque pese a que he estado mucho tiempo inmerso en el tema, pues esto ha sido una rebelión, ¿cierto? Y esta rebelión realmente ha empezado a generar una serie, ¿no? De elementos y conocimientos complementarios, ¿no? A través de esquemas de microcredencial, que muchos saben, han salido muchos matices, ¿no? Y gamas para fortalecer muchos skills en gestión de proyectos. Después haremos un análisis, ¿no? De las certificaciones como un ecosistema, ¿ok? Interdependencias. Y voy a hacer, ¿no? En cierta forma, mi propio análisis, ¿no? Mi recomendación dada mi propia experiencia. Ok, análisis de plan carrera por Andrés Sousa. ¿Listo? Esto que yo voy a decir acá es absolutamente una opinión personal. ¿Listo? O sea, quizá cualquiera puede pensar cualquier otra cosa distinta,
como les digo, me he tomado como, y este quizás sea un webinar muy charlado, ¿no? Muy relajado, así como en este fin de año, ¿sí? Como para tener la oportunidad de compartirles, ¿no? De pronto al final pueden decir, sí, me sirve, o de pronto, bueno, qué sé yo, de pronto genera valor. Y al final, pues vamos a hacer ese sorteo de fin de año, ¿no? Para buscar, bueno, algún esquema de estudio, ¿no? Finalmente complementar eso que es el objetivo de este webinar, que es hacer plan carrera. Ok, entonces, bueno, por un lado, espero que les agrade. Esto es con mucho cariño, más que todo de fin de año, una muestra pues de todo nuestro agradecimiento con toda la comunidad, con todos nuestros estudiantes, con el PMI, con todos los miembros del capítulo de PMI, con todos los creyentes de estas buenas prácticas. Entonces, esto es quizá un pequeño detalle, ¿no? Realmente para todos y cada uno de ustedes. Entonces, claro, si uno habla de las diferentes certificaciones, ¿no? Del PMI, me puse en la tarea de empezar a investigar. Entonces, investigué desde lo más sencillo, ¿no? Diciendo, bueno, ¿por qué no entramos por la página y tú entras y sabes que, bueno, lo que ha empezado a pasar y después de que el PMI adquiere todo lo de DA, ¿no? Y todo ese marco, pues, de agilismo, pues empezamos a observar que hay, como quien dice, la familia de certificaciones, ¿no? De la izquierda, que es la familia de certificación, digamos, del core, ¿no? Del PMI, es decir, todo lo que en principio, pues, empezó a desarrollar. El mundo de las certificaciones ágiles y el mundo de las microcredenciales. Sí, o sea, donde tienes diferentes, ¿no? Esquemas múltiples y múltiples, pues, pequeños esquemitas, pues, para poder trabajar. Entonces, claro, dentro del mundo de las certificaciones, dentro de ese core, que quizás esta es mi especialidad, ¿no? Que es donde quizá yo podría decir que he podido explorar todas estas. Entonces está la PMP, ¿no es cierto? Está la certificación de PMI-PBA, de Business Analyst, ¿cierto? Certificación de programas, certificación en el mundo de riesgos, portafolios, scheduling, ¿cierto? Y todo el mundo del CAPM, ¿no? Que es como el core y quizá el PMI, ¿no? Empezó con esto, yo no sé cuántos años habría llegado el PMI con este primer esquema, ¿cierto? Y posteriormente, claramente, llegamos al mundo de las certificaciones ágiles, ¿cierto? Donde, pues, está por un lado, este mundo del PMI-ACP, ¿cierto? Con esta introducción que vamos a hablar un poco de esto, y todo el mundo del DA, ¿cierto? Todo este marco, claramente, pues, de bastante, pues, novedad y muy interesante, ¿cierto? Asociado a todo este mundo de la agilidad en este esquema. Y por otro lado, tenemos las microcredenciales, ¿no? Que son múltiples tipos de certificación, que ya vamos a hablar un poquito, ¿no? De todo ese marco. Entonces, si uno mira todo esto, sí, uno diría, bueno, yo antes, ¿no? Yo decía, bueno, yo tenía, ok, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí 7 y otras pues diferentes, pero yo no siempre, pues, más o menos 7, 8 certificaciones del PMI, pero imagínense que si uno empieza a sumar todo esto, yo dije, bueno, voy a contarlas, ¿no? Voy a contarlas, entonces dije, bueno, por aquí tengo 7, ¿no? De este lado, 5 del mundo ágil y 11 microcredenciales, conté yo. ¿Sí? Para un total de 23 certificaciones, ¿cierto? Me pareció un número interesante. Yo dije, ve, qué curioso, ¿no? Yo siempre venía en mi idea de que yo había, como quien dice, escalado la pirámide, pero cuando me di cuenta del número, dije, no, estoy totalmente lejos, ¿no? Entonces, y eso ha pasado, podríamos decir, ¿no? Ese salto quizá de estas 8 credenciales, incluyendo la de PMI ACP, al mundo del DA y al mundo de las microcredenciales, pues hay un salto, yo creo, me atrevo a pensar en los últimos 2 años, quizá 3, ¿no? Desde el 2020, ¿no? Por ahí que todo esto empezó, claramente toda la rebelión, le llamo yo, de la gestión de proyectos. Entonces ahí empecé yo y dije, bueno, a ver, digamos, yo no soy experto en lo demás, ¿no? Y de hecho en este webinar, pues quizá lo que quisiera explicar más es la ruta de certificaciones de especialidad, ¿no? Y mis fortalezas, porque no voy a hablar de algo que desconozco. Pero bueno, entonces me di a la tarea de entender, ¿no? Entonces, ¿qué tiene todo esto detrás? ¿Sí? Y dije, bueno, ¿qué hay detrás, no? Por un lado. Entonces, cuando empecé a leer qué hay detrás, sí, y empecé pues a sacarle como el resumen a cada credencial, ¿no? Entonces me puse a amarrar tanto lo que yo sabía como lo que empecé a investigar, ¿cierto? Y lo que empecé a leer. Y por eso concluí, dije yo con eso, bueno, finalmente entiendo yo que las certificaciones del PMI
se integran en un ecosistema, ¿sí? En el que cada una representa, múltiples buenas prácticas que se interrelacionan y complementan entre sí, ¿ok? Y pueden utilizarse a diferentes niveles de gestión, ¿sí? O sea, las puedes usar a nivel portafolio, lo puedes usar a nivel programas, a nivel proyectos. ¿Qué quiere decir eso, no? Que no necesariamente, o sea, pueden haber buenas prácticas de riesgos que las aplico a nivel de portafolios, ¿no? Buenas prácticas del BA que las aplico a nivel programas, ¿sí? Y diferentes enfoques de ciclos de vida. Es decir, que yo estoy viendo, ¿no? En el sentido vertical, ¿no? De todo lo que es la estructura, es decir, desde la punta de lanza, que es planeación estratégica, portfolio management, program management, project management, y además, ¿no? O sea, en el eje vertical, en ese eje Y, y además lo puedo implementar en diferentes enfoques. Quizá el otro eje, ¿no? El eje X, que es el mundo de la agilidad, el modelo predictivo, modelos híbridos y cualquier tipo de enfoque de ciclo de vida. De hecho, de las cosas interesantes que vamos a empezar a ver es cómo las certificaciones están empezando, ¿no? Ya varias han empezado a migrar, entre ellas la PMP, la de riesgos, ¿no? La misma ACP, bueno, muchas han empezado a cambiar, ¿no? Claramente esos enfoques, ¿no? Que antes eran enfoques muy marcantes, enfoques bien teóricos, bien específicos, ¿no? De procesos, entradas, herramientas, salidas, a unos modelos absolutamente situacionales, ¿no? Y quizá realmente basados en contextos, ¿no? En contextos que son completamente distintos en los proyectos. Entonces, de esa manera, no, claro, uno dice, las certificaciones de PMI muestran a los futuros empleadores, dice el PMI, ¿no? Que usted tiene los conocimientos prácticos. O sea, ¿para qué una certificación? Claro, ¿no? Para demostrar que tenemos conocimientos prácticos, ¿no? Las percepciones y la experiencia profesional para cumplir con las demandas cada vez mayores de los diferentes proyectos. Con certificaciones diseñadas para todos los niveles de experiencia. Interesantísimo esto. Yo no se había puesto como a descomponer esto de las certificaciones. Yo esto, sabiendo que llevo como 15 años inmerso, nunca me di la tarea, ¿no? De pensar yo en decir, bueno, ¿qué hay detrás? O cómo empezó a estructurarse esto. Entonces, tienes credenciales que están diseñadas para diferentes niveles de experiencia, ¿no es cierto? Para diferentes, quizá, especialidades a los que quieras tú desarrollarte, ¿no? Y bueno, para diferentes también, quizá, aspiraciones, ¿no? Entonces, por un lado, si eres nuevo en proyectos, ¿sí? Si eres nuevo en proyectos, entonces puedes introducirte a una gestión de proyectos con una familia de certificaciones. Si soy profesional, ¿no? Es decir, ¿qué significa profesional de proyectos? Quizá cuando tienes más de unos 3 años de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, quizá te pones por un mundo un poco más profesional. Pero si dentro de la profesional, pues tienes marcos de especialidad, ¿no? Por ejemplo, claro, me hago especialidad en todo lo que tiene que ver con el mundo apropiado de la gestión de requerimientos, por ejemplo. ¿No? Entonces me monto en el mundo de los requerimientos o en el mundo del agilismo pleno, purista, o en el mundo más, que puedo decir, ¿no? De la gestión de riesgo, por ejemplo, o transformación organizacional. Entonces tengo certificaciones de especialidad. O sea, tengo marcos de introducción, marcos profesionales, marcos de especialidad, ¿ok? Y marcos senior, ¿ok? Senior. Entonces, senior, ok, tienes tus certificaciones que ya escalan, ¿no? A otros niveles. ¿Ok? Entonces, en cierta forma, ¿no? Si uno se pone a ver esto, entonces yo podría decir, bueno, a ver cómo el PMI, digamos, empezó a descomponer pues esa estructura. Entonces, mírate que tienes claramente certificaciones, por ejemplo, cuando eres nuevo en proyectos para entre 0 y 3 años, si estás buscando introducirte, pues mira lo que el PMI te dice, ¿ok? Project Management Ready, cierto por este lado, claro, ¿no? La certificación de CAPM, que claramente, por ejemplo, esta certificación el año entrante, en el primer trimestre se va a actualizar. O sea, quizá ya no será una credencial que solamente va a hablar de temas de PMBOK, ¿sí me entiendes?
sino que van a hablar de otros marcos distintos, ¿no? Como marcos de business analyst, ¿cierto? Marcos claramente de gestión de beneficios, valor y bueno, todo esto que sí está viendo hoy en día. Mira que la ACP, bueno, para experiencias, ¿no? Claramente, qué sé yo, de más o menos un año y medio en temas de experiencia general de proyectos y claramente específica en los 8 meses como agilismo, digamos que el agilismo, quizá una certificación creada por agilistas para agilistas, ¿no? Dice el PMI. Y bueno, tienes todo el marco del Discipline Agile, ¿cierto? El Discipline Agile Scrum Master, el Senior Scrum Master, ¿ok? Que están por esa misma línea, ¿no? Complementándose, que ya quizá más adelante hablaremos un poquito más de eso, ¿ok? Y por otro lado, bueno, si tienes más de 3 años, sí, entonces dices, bueno, por un lado tengo la oportunidad de ser, bueno, pues ser un PMP, claro, ¿no? Como varios de ustedes, seguramente tenemos la de PMI PBA, la de Business Analyst, ¿cierto? O tienes claramente estas certificaciones de Value Stream Consultant, ¿sí? En el mundo del Discipline Agile o el Agile Coach, ¿no? Para más de 3 años de experiencia. Y bueno, por ejemplo, tienes credenciales de especialidad, ¿no? Entonces, certificados, por ejemplo, entonces aquí tienes microcredenciales, mira, que son de especialización, ¿no? Entonces tenemos claramente riesgos, por ejemplo, scheduling, ¿cierto? Todo el mundo de la programación, Agile Pro aquí o Hybrid Project, métricas asociadas a agilismos, bueno, y otras credenciales que ya quizás son específicas, ¿no? Muy propias de otros quizá mundos muy propios de desarrollo, muy propios de tecnología, u otras, ¿no? Muy interesantes que hoy por hoy también quizás se las voy a recomendar porque una de las cosas que yo voy a empezar a introducirme, ¿no? Por un lado, quizá todo lo que es el Construction Professional, miren, ¿cierto? O sea, la certificación de construcción, ¿no? Que empezó a salir asociada a temas del PMI. Interesante, ¿no? Que estará formada pues por temas de microcredenciales y otros complementos. Y otra parte interesante que es esto de la organización, cierto, transformación organizacional, que son otras microcredenciales que empiezan a jugar y a coger peso duro en estos momentos. Sí, entonces estas credenciales de especialidad pues empiezan a darte a ti muchos más complementos pues a muchos temas. Y por otro lado, pues tienes claramente las credenciales senior, ¿cierto? Que son la certificación de programas y certificación de portafolios, ok, que bueno, digamos que son, digamos que bastante interesantes, bastante robustas a otros niveles, ¿no? Que ya hablaremos también. Entonces, claro, ¿no? O sea, las tenemos por experiencia cuando estás introduciéndote, cuando quieres especializarte en algo, ¿no? Entonces tienes aquí, todo lo encuentras en casa, digo yo, acuérdense, todo lo encuentro en casa, es cuestión de investigar y buscar, claramente con toda la calidad y con toda la disciplina que implicará siempre el PMI para poder rendir una de nuestras pruebas de gestión de proyectos. Entonces, digamos que en efecto, claro, uno podría empezar aquí y quizá voy a hablar de algunas de las certificaciones, ¿cierto? Y bueno, por un lado, vamos a empezar a hablar de algunas, ¿no? ¿Y de qué certificaciones voy a hablar, ¿no? Pues de las que yo tengo, pues en cierta forma, conocimientos, ¿ok? Como les decía yo al principio, pues no, para hablar desde el todo tendría que certificarme en todas, pero entonces, digamos, por ejemplo, ¿no? Quiero hablar de estas en su orden, ¿no? Y empezarlos a introducir y contarles un poco de qué se trata todo esto para que ustedes puedan ir orientándose un poco a ver si cualquiera de estas o todas, ojalá no les empieza a ustedes a llamar la atención. Por ejemplo, la certificación PMP, ¿no? Certificación PMP. Pues hoy en día, ¿no? Sobre todo para los PMPs de antaño, llamémoslo así como yo, ¿no? Yo soy PMP del año como 2008, ¿no? Por allá. Entonces, pues imagínense que esta certificación claramente fue actualizada en el año 2021. Enero del 2021 fue totalmente renovada. Como sabemos, ¿no? La certificación PMP es la certificación quizá de mayor reconocimiento a nivel mundial. Y en mi experiencia, ¿no? Y impartiendo programas de certificación o de preparación para esta certificación, ¿no? Yo, después de esta actualización que tuvo, jamás me he sentido como quien dice tan contento y
tan convencido, ¿ok? O sea, teniendo más o menos casi 13 años de certificado como PMP, sí, actualmente, nunca en mi vida, desde este momento, ¿no? Desde el 2021, jamás en mi vida, cuando yo empecé a impartir estos programas actualizados, jamás sentí tanto convencimiento de lo que esta credencial hoy por hoy significa. Y es que, claro, con un mundo cambiante y una rebelión de gestión de proyectos que viene sucediendo quizá de una forma muy fuerte en los últimos 10 años, sí, con las rebeliones ágiles, con todo lo que puede estar realmente sucediendo, ¿no? Pues en efecto, el PMI, ¿no? Conduce algo, ¿no? Y todas las certificaciones tienen un estudio, ¿no? Que se llama el ECO, porque el ECO, que es el Examination Content Outline, que es el documento donde reposa realmente todos los roles de lo que hace un director de proyecto basado en los estudios de mercado que realmente hace el PMI a nivel mundial. Pues entonces claramente al darle todo el peso del mundo, ¿no? A entender que ya no somos líderes de proyecto de alcance, tiempo y costo, ¿no? De triple restricción y ya, sino que somos líderes de proyecto, que somos totalmente coequiperos, ¿no? De nuestro sponsor y por ende hablo en expresiones de beneficios, hablo en conceptos de valor, ¿ok? Y soy capaz de entender y recomendar cualquier tipo de enfoque de ciclo de vida a una necesidad específica basado en su propio contexto. Es decir, que el PMP hoy no es el PMP que cae en paracaídas, si me entienden, a un proyecto y simplemente llega y dice hay que ejecutar y ya, y mi triple restricción, entonces lo primero que tengo que hacer es el charter. Eso se acabó acá. Sí, a los PMPs de antaño, no les cuento. Digamos que ya somos PMs, sí, que si yo tengo que ser coequipero del sponsor, tengo que entender perfectamente qué significa la definición de valor. Si yo quiero realmente asegurar que se implementen o que se evite la implementación de cambios innecesarios en mi proyecto, tengo que ser absolutamente capaz, ¿no? De entender la definición de valor, su alineación estratégica, cómo buscar entender que construyo un producto correcto, construido correctamente a lo largo del ciclo de vida. Y además entender que no basta simplemente con entregar resultados, ¿sí? No basta con entregar resultados, sino que además tengo que asegurar que los resultados de verdad son resultados que son funcionales, son resultados consumibles, son resultados totalmente orientados a cumplir una necesidad de un cliente que muchas veces desconoce lo que sabe. Entonces eso hace que un ciclo de vida de proyecto se quede corto, ¿sí? Y tenga que extenderme yo a pensar en un ciclo totalmente amplio del producto, del proyecto, del mundo de la definición, entendiendo marcos de business case, casos o planes de gestión de beneficios, ¿no? Entendimientos de alineación estratégica, concepto de beneficios, concepto de objetivos, alineación, administración de business case. O sea, muchas cosas van pasando, ¿no? Por ese lado. Entonces, cuando yo empecé a dictar esto, ¿no? y empecé y dije, wow, lo que está haciendo el PMI, ¿no? Porque empezó a pegarle a muchas cosas. Yo para ese momento ya tenía varias de las credenciales. Y entonces el PMP empieza a tocar, ¿no? A sacar tentáculos, ¿cierto? A ponerlos, ¿no? A ponerlos en otras credenciales. Entonces, realmente se ve una profesión. Porque en el PMP, claramente, claro, es la profesión. Entonces, claro, hablo un poquito de esto, hablo un poquito de esto, hablo un poquito de esto y hablo de las demás, en cierta forma. Una gestión de proyectos totalmente adaptada a ese mundo de contexto. O sea, hoy por hoy, el certificado PMP hoy tiene la capacidad de responderle a cualquier tipo de proyecto. ¿Sí? Si es de tecnología, si es de construcción, si es chiquitín, si es grandulón, cualquier tipo de proyecto. Lo que no era antes, ¿no? Anteriormente tenía una cantidad, una robustez pues documental, decía, no, pues eso diseñado para las mega obras, los megaproyectos, ¿no? Hoy en día, si es chiquitín, pues ya sabes, ¿no? Si es grandulón, pues ya sabes. Entonces ya sabes cómo adaptar y evolucionar formas de trabajar. Por otro lado, ¿no? Tenemos la certificación del PMI-ACP, ¿no? Una certificación, a mí me parece muy buena también.
Bueno, yo les voy a decir que todas son buenas, ¿no? Pero la certificación PMI-ACP dice fue creada, como dice aquí, ¿no? Por agilistas para agilistas, ¿no? Y abarca enfoques ágiles de Scrum, de Kanban, de Lean, XP, ¿no? Desarrollo basado en pruebas. Por lo tanto, aumentará la versatilidad donde quiera en la que lleves tus proyectos, como dice acá. ¿Por qué esta credencial? Pues es interesante, ¿cierto? Sobre todo para las personas que trabajan en este universo ágil. Porque es muy PMI, ¿sí? ¿Y qué significa ser realmente muy PMI? ¿Ok? Ser PMI significa que yo, ¿no es cierto?, entiendo que no existen modelos claramente prescriptivos, ¿no? Por ejemplo, pues con el perdón, ¿no? Aquí, digamos, yo no soy un modelo Scrum, ¿ok? Yo no soy un modelo prescriptivo que piensa que realmente el mundo o los proyectos se manejan en una burbuja donde solamente tengo un equipo, solo un Product Owner y un Scrum Master. Sí, así no es que pasan los proyectos en el mundo real. Si el éxito de los proyectos realmente trabaja o se da a través de qué, ¿no? De un marco absolutamente organizacional. Es decir, cuando yo entiendo cómo mis equipos no solamente realizan acuerdos internos de trabajo, sino realmente cómo mis equipos rompen o aumentan las sinergias con otros equipos que también evolucionan y tienen sus propias formas de trabajar y realmente todo nace por el cliente y termina con el cliente. Entonces es la organización, ¿no? La que responde, como dice el DA, ¿no? Como un sistema adaptativo complejo, ¿okay? A las necesidades de un cliente que son totalmente cambiantes. Entonces, ese PMI-ACP me lleva a mí a hablar de ágil, ¿no? Me lleva a hablar a mí de ágil, pero extrapolándolo, ¿no? A elementos, ¿cierto? Basados en lo que pasa con proyectos. O sea, ¿qué pasa con los riesgos? ¿Sí? ¿Cómo veo yo, por ejemplo, una práctica de un Agile Charter? Fíjate, un Agile Charter. Cuando quizá yo en un modelo predictivo antes pensaba en un charter enfocado más quizá en la misión, tu misión, si decides aceptarla y lograr cumplir, ¿no? Con este alcance, entonces este tiempo, este costo, quizá pensar en otros modelos diferentes, cuando hablo de un charter, cuando tengo muchísima ambigüedad, tengo muchísima incertidumbre, bajísima predictibilidad y quizá relativamente alta adaptabilidad. Entonces yo podré decir en ese momento, bueno, ok, ¿por qué no formular quizá un charter, claro, un mundo ágil que quizá no se oriente a la misión, sino que me asegure una adecuada definición de valor, ¿no? Que me genere, ¿no? Quizá una visión diferente. Entonces, evidentemente, sí, eso nos va a permitir a nosotros, pues, tener muchísimo más alcance. Mi mundo de los stakeholders, definitivamente, claro, empecemos por el primer pilar del manifiesto ágil, ¿cierto? Individuos, interacciones sobre procesos y herramientas. Entonces, definitivamente tengo que recurrir a mis prácticas de gestión de involucramiento de stakeholders, ¿no? Entonces, son muchos de esos elementos, ¿ok? Que van a permitirnos a nosotros tener todo el pool de herramientas conocidas. Entonces, el ACP me da a entender qué es un martillo. El ACP me da a entender qué es un destornillador, ¿no? Después, bueno, vas a conocer realmente todo ese mundo de lo que significa ser ágil y quizá el saber hacer ágil un poco. Con eso, ¿no? Uno podría decir la certificación de riesgos, ¿no? Por ejemplo, la certificación de riesgos es una certificación que se actualizó este año en el mes de abril, ¿no? Y súper chévere, ¿no? Porque antes, por ejemplo, el examen de riesgo, una certificación que tenía 170 preguntas. Listo, 170 preguntas con marcos de riesgos bien tradicionales, quizá predictivos, ¿no? Con marcos de riesgo un poco más tradicional, predictivo, más orientado quizá a las prácticas, pues herramientas, procesos y cosas que tiene el riesgo. Pero con la actualización de la certificación, ¿no? Pasaron cosas interesantes y es decir, oiga, venga, a ver. La gestión de riesgos yo no puedo visualizarla exclusivamente en el marco, en la perspectiva de proyectos. Sí, o sea, eso en el mundo de los proyectos, pues sí. Sin embargo, yo tengo que entender que todo nace incluso desde la misma estrategia, ¿no? Y hay algo allí que se llama Enterprise Risk Management.
Entonces el ERM, que es ese escalamiento del riesgo, ¿no? El Enterprise Risk Management, ¿sí? Es una posición donde yo realmente entiendo todo el entorno, ¿no? Y comprendo que quizá finalmente sin nosotros no tener esos skills desde el PMI tan fuertes en marcos de planeación estratégica, sí darnos a entender que realmente los entornos siempre se ven que, ¿no es cierto?, totalmente inmersos, o nuestras organizaciones se ven inmersas en todos los factores, claramente, o riesgos de fuente externa que regularmente son variables que yo no puedo controlar. Entonces, todos los factores derivados de factores, qué sé yo, de marcos tipo pestal, ¿no? Político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal, que cosas que van cambiando en el mundo simplemente. Cambian los gobiernos, un COVID, una TRM que dispara, no, todo lo que pasa. Entonces, la misma estrategia en sí, ¿cierto? La estrategia en sí a nivel de ese plan, pues se vuelve, ¿no? Realmente un plan de respuesta al riesgo a nivel de estrategia. Y ese plan de respuesta al riesgo a nivel estratégico, ¿no? Se vuelven tácticas, y esas tácticas quizás son agentes del cambio que llamamos proyectos, programas y operaciones. Entonces, ¿cómo entender la posición de riesgo, ¿no? Desde el nivel estratégico, pasando al nivel portafolio, al nivel programas, a nivel proyectos, ¿sí? Y cómo lo escalo y cómo lo desescalo, ¿no? Porque realmente la gestión de riesgos en ese escenario, ¿no? Claramente es bastante cascada, uno podría pensar. No en el enfoque de ciclo de vida, sino en el enfoque de que los riesgos se pueden originar desde la estrategia, ¿no? Y son gestionados a diferentes niveles, pero a su vez, ¿no? Los riesgos, por ejemplo, es de proyectos, cuando generan impactos, pues pueden generar impactos a nivel de beneficio, a nivel estratégico. Entonces, visualizar todo el mundo del riesgo, ¿no? Desde la punta del iceberg, ¿cierto? Y arriba de la estrategia hasta la parte operacional, pues es algo que ahora en esta certificación nos trae. Anteriormente nos quedábamos simplemente con los procesitos pues, de gestión de riesgo, ¿no? Bueno, yo identifico, entonces yo planeo, identifico, cualitativo, cuantitativo, plan de respuesta, implementación, monitoreo y control, y llego, ¿no? Hoy por hoy, esto ha cambiado. Además, con otro ingrediente. Entonces, el primer ingrediente, ¿cierto? El Enterprise Risk Management. El segundo ingrediente, ¿no? Quizá es decir, oye, no es lo mismo, o sea, y todos los que me conocen dando clases saben, ¿no? Lo que yo digo. Yo digo, bueno, esta es una certificación de especialidad. Entonces, al ser de especialidad, el especialista en riesgos es capaz de entender cómo implementar o diseñar un modelo operativo, un estándar de trabajo de gestión de riesgos que baile al ritmo que le toquen. Sí, entonces si me bailas predictivo, pues sé implementar riesgos en predictivo. Si me bailas ágil, pues sé implementar riesgos en ágil. Si me hablas de híbridos, donde quizá tengo, qué sé yo, un gran proyecto, con grandes proyectos con grandes fases, una fase predictiva, otra fase puede ser adaptativa iterativa, otra fase puede ser adaptativa incremental, y todo ello quizá viene a ser, ¿no? Actuar, ¿no? Entonces, ¿cómo yo propongo, recomiendo desde mi expertise como especialista en gestión de riesgos, pues cómo recomiendas las buenas prácticas del riesgo a los diferentes enfoques de ciclo de vida? Imagínate. ¿Ah? Entonces, una certificación interesantísima, ¿vale? Interesantísima la certificación de riesgos del 2022. Y llegamos a una que me encanta, ¿sí? Que me ha servido, miren, en mi experiencia, me ha servido porque me abrió los ojos en muchas cosas. La certificación de PMI PVA. Una credencial que quiero decirles hoy en día. Siento yo, ¿no? Que el PMI quiere darle un push a esa certificación para ponerla casi que al mismo nivel del PMP, al menos técnicamente hablando. ¿Ok? Quizá la PMP jamás será superada, evidentemente. Pero quiero decirles que basado en el tecnicismo, basado en la profundidad, ¿ok? Basada en la aplicación, o sea, es una credencial, ¿no? Y en el examen, un examen de 200 preguntas, ¿sí? Entonces, quiere darle un posicionamiento diferente. ¿Sí? Entonces, es una credencial que yo les digo, bueno, en mi experiencia me ha servido mucho porque últimamente en mi vida me he dedicado mucho ¿a qué? Pues a poder investigar problemas, ¿cierto? A poder proponer soluciones,
¿no? A poder especificar soluciones en gestión de proyectos, programas, portafolios, estrategia, ¿no? Y para eso, yo si no hubiera tenido esto, no hubiera sabido cómo poder aceptar esos retos en mi vida profesional. Sí, o sea, con una PMP me hubiera quedado corto. Sí, con una ACP, con un Risk Management, me hubiera quedado muy corto. Una credencial de PBA, perdón, es una credencial que es impresionante porque todos esos mundos, ¿no? De la estructuración, todos esos mundos de todas las personas, ¿no? Que trabajan en estructuración, todas esas personas que de pronto están laborando actualmente en entenderle muchas veces las ideas, las propuestas a los clientes y descomponer las propuestas de sus clientes, ¿no? Y volverlas elementos fáciles de consumir, ¿no? Tratar de descomponer problemas, tratar de aplicar todo ese mundo del design thinking, ¿cierto? Todo el mundo quizá de esa gestión de requerimientos desde su origen hasta su fin, es lo que pasa aquí. Entonces, por ejemplo, una PBA, ¿no? Entendemos claramente, bueno, ok, yo tengo que entender que voy a proponer siempre, voy a ser el soporte para todos aquellos que propongan siempre soluciones correctas. Y cuando tú piensas en cosas correctas, ¿no? Cosas correctas significa todas las cosas, ¿no? Que realmente se alineen a soportar objetivos estratégicos. Cuando yo pienso en cosas correctas es todo aquello que me permite entregar el beneficio que estoy esperando. Todo aquello que me permita especificar el entregable, que entregue el beneficio, que se alinee con el objetivo y soporte la visión y misión de la organización. Entonces, un PBA trabaja a todos los niveles. Entonces, cuando yo hablo de un PBA, ¿no? Un PBA, digamos, en el marco de la certificación, no de otros oficios, ¿vale? Puede que hayan PBAs que son simplemente especificadores de requerimientos. Aquí, en la certificación PBA del PMI, es un marco absolutamente del ciclo de vida del producto de principio a fin. Entonces, claro, un PBA soporta al portfolio manager. ¿Cómo lo soporta el portfolio manager? Por ejemplo, claro, aterrizando efectivamente lo que significan conceptos de objetivos SMART. ¿Sí? O cuando hablo de un program manager, ¿cierto? Para buscar especificar proyectos que pueden nacer de la nada para alcanzar beneficios. Y cómo aprender a medir los beneficios y asegurar que estoy realizando los beneficios acorde a las métricas que especificamos desde un principio. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, cómo aplicar buenas prácticas para estructurar un excelente caso de negocio. ¿Sí? Entonces, en cierta forma, puedes tú tener un problema. ¿Cómo lo investigas? ¿Qué estrategias, qué herramientas tienes para poder claramente investigar, ¿no? Una situación específica, un problema, una oportunidad. ¿Cómo puedo diseñar un plan, ¿no? Un elicitation plan, un plan de estructuración de información? Porque tú te vuelves realmente lo que yo llamo un Sherlock Holmes, ¿cierto? ¿Cómo yo aseguro ese oficio de ser Sherlock Holmes, donde yo digo, yo no entro simplemente a tomar información de las personas, sino que yo entro a escarbar las mentes de las personas? Sí, ¿y cómo te metes a las mentes, no? Para realmente extraer la información que necesitas y volver cosas complejas, absolutamente sencillas de comprender y especificar tanto en modelos. ¿Qué modelos? Claro, modelos híbridos, modelos ágiles, modelos predictivos, ¿no? A diferentes escalas, portafolio, programas, proyectos. Entonces, es una credencial, digamos, importantísima, ¿no? En la vida de los profesionales que se dediquen a proponer y a recomendar soluciones que realmente originen entregas de valor. Una credencial magnífica. Por ejemplo, portafolios. Bueno, de hecho, mis últimos webinars han sido de portfolio, ¿no? Digamos que va mucho del portafolio. Sobre todo, pues, porque la gestión del portafolio hoy por hoy, ¿no? Entonces, las personas, todos aquellos que trabajen, por ejemplo, como líderes de unidades estratégicas de negocio, ¿sí? Directores, líderes funcionales, ¿no? Que realmente deban proponer iniciativas que efectivamente cumplan las promesas de valor o la alineación estratégica que tienen que realmente generar, ¿no? A mí me ponen metas, ahora tengo que entender cómo cumplirlas, ¿sí? Sobre todo porque los portafolios son elementos de muchísima ambigüedad. ¿Qué significa mucha ambigüedad? Que tengo múltiples maneras
de articular los portafolios, los componentes de un portafolio para quizá entregar la misma cantidad de valor. Entonces yo puedo generar las mismas inversiones, pero generar menos o entregar menos valor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezar a interpretar, ¿no? Realmente la definición de un portafolio, el aterrizaje de la planeación estratégica? ¿Cuántas veces hemos asistido quizá nosotros a mesas estratégicas donde simplemente queremos amarrar totalmente o abrazar el sol con ambas manos, ¿no? Y tiene una cantidad y dices, bueno, quiero, y tenemos documentados los objetivos estratégicos, ¿no? Y todo, y te vas a estudiarlos, ¿no? Y tienes algo más ambiguo que cualquier cosa, ¿no? Y dices, bueno, ¿y cómo puedo conseguir esto? Ah, yo no sé, pues a eso es lo que toca. Entonces, ¿cómo logras traducir toda esa planeación estratégica en elementos tangibles? ¿Sí? ¿Cómo logro traducir y asegurar una unificación en el lenguaje? ¿Sí? De todo lo que nosotros realmente vamos a hacer como estrategia al trabajo. Entonces, proponer, ¿no? Formular en cierta forma esos portafolios, pero es una gestión para poder seleccionar los proyectos correctos, ¿no? Que quizá en un balance, en un contraste de el beneficio que entregan, los recursos o el capacity invertido, ¿no? La disposición de exposición al riesgo y efectivamente, pues todos los costos pues ahí asociados, pues todos esos balances, ¿cómo me van a permitir a mí proponer o formular ecuaciones o alternativas que hagan la mejor gestión del uso del recurso escaso y nos permitan claramente estar seguramente proponiendo recomendaciones dentro de los límites o umbrales de riesgo que podemos tener? Entonces, portafolio es una excelente propuesta también. Programas, quizá de las certificaciones más, yo no sé cómo voy a llamarle, ¿no? Lástima que sea a veces tan desconocida, pero es, o sea, cuando yo me metí en el mundo de programas, dije, uy, Dios mío, esto debería saberlo mucha gente. No, ¿por qué? Porque no es solamente pensar en la gestión de múltiples proyectos de manera coordinada, ordenada para un beneficio común, que esa es la definición que uno aprende en el PMBOK, ¿cierto? ¿Qué es un programa? Ah, la coordinación. No, igual de proyectos. Y ahora con el mundo ágil, ¿no? También, múltiples equipos, múltiples cosas. Programas te enseña, ¿no? Todo un mundo, todo un universo, ¿no? Que emana más allá de simplemente coordinar múltiples proyectos. Sí, en programas hablamos de diferentes dominios. Prácticamente hablo de 5 grandes dominios. No hablo de alineación estratégica, hablo de gestión de beneficios. O sea, un único universo. Ok, cobijado por algo que se llama el BRM. Ok, ¿qué es BRM? Benefit Realization Management. O sea, hay todo un universo de prácticas asociadas a la gestión de beneficios. Sí, hoy en día todo el mundo, a donde quieras que escuchar, ¿no? Yo a veces me dedico a leer, leo a veces cualquier texto de alguien que escribe en LinkedIn y dice, todo el mundo entrega de valor y entrega de valor y todo el mundo entrega de valor y pregúntale cómo es la definición de valor. Es que yo creo, pues no, de valor, pues para mí esto es lo que es, ¿no? Entonces, no, venga, o sea, entendamos cómo aseguramos quizá la composición de esa definición de valor. O sea, empecemos a especificar criterios, ¿no? Empecemos a especificar las métricas, cómo los priorizamos, cuáles son los habilitadores del beneficio, cuál es la arquitectura. Entonces, no solamente hay arquitectura de construcción, sino que hay arquitecturas de implementación. Ok, para si yo hablo de genere beneficio, usted está en el mundo incremental, entonces no solamente es quizá pensar en cómo yo empiezo a articular el trabajo, sino que también qué pasa en el marco postproducción, ¿cierto? O dentro de esa operación. Entonces, ¿qué sucede por allá? Entonces, tengo todo el mundo de alineación estratégica, todo el mundo de gestión de beneficios. Un programa es como un país. Entonces, tengo el mundo de la gobernanza, ¿cierto? Tengo el mundo de los stakeholders y todo el mundo de qué? Del ciclo de vida del programa, donde hablamos de, claro, gestión de alcance. ¿Cómo vas a hacer para articular múltiples equipos que trabajan diferentes enfoques de ciclos de vida? ¿Cómo articulas un equipo que habla de ágil, un equipo que habla de predictivos, ¿no? Un equipo que puede estar en otro lado diferente, otras apreciaciones diferentes? ¿Cómo yo logro orquestar, ¿no? En cierta forma, todo eso con marcos de gobernanza y buenas prácticas, o sea, el alcance, cronograma, marcos financieros, gestión de información, comunicación, calidad a nivel de programa? Entonces, muchísimo, obviamente, lo que hay por ahí.
Entonces, si tu norte, ¿no?, es claramente trabajar la gestión propia del beneficio, pues el mundo de programas será un mundo, pues, muy, muy importante. Y por otro lado, ¿no?, tienes el mundo de los cronogramas, ¿no? Quizá este es de las certificaciones que yo diría, bueno, yo la hice en su momento, ¿no? Y bueno, la obtuve porque era programador. Yo nací siendo programador toda mi vida en su momento. Sí, entonces yo fui mucho tiempo gerente de proyectos de construcción, de proyectos inmobiliarios y todas esas cosas. Y bueno, y nací, ¿no?, desde allá, pues siendo scheduler, ¿cierto? Entonces, pues dije, bueno, ¿por qué no sacarla? Sin embargo, pues me parece que es una credencial que necesita quizá mejorar un poco, ¿no? Actualmente, quizá pues el mundo de los cronogramas, las holguras, ¿no?, el tema más técnico, ¿no?, tecnicismo. Entonces, a todo el que le interese claramente el mundo del scheduling, pues ahí está esa credencial. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó, no? ¿Y qué hice yo? Pues después de exponerles en cierta forma este marco, ¿ok? En cierta forma yo puedo decir, mira, yo tengo aquí, sí, diferentes calificaciones de estas certificaciones. Entonces, en cierta forma, voy a hablar de cómo he hecho yo mi análisis de las certificaciones que yo he desarrollado. Listo, no voy a hablar de otras, recuerden. ¿Y qué tomé? Tomé tres ejes, ¿no? Y dije, bueno, a ver si esto le sirven a las personas también, así como me ha servido a mí. Entonces, una valoración, ¿no?, claramente subjetiva con mi apreciación. Nosotros, como Sousa, no recibimos múltiples solicitudes, ¿no?, de empresas, ¿no?, buscando pues profesionales en gestión de proyectos, ¿no? Y entendiendo, y hemos empezado, ¿no?, a revisar todo ese tipo de cosas con más detenimiento para poder calificar las demandas del mercado frente a estas certificaciones. La profundidad. ¿Qué es la profundidad? O sea, el nivel de alcance, ¿sí? El nivel de alcance que pueden tener las certificaciones, ¿ok?, en temas de su propio contenido, ¿ok? Entonces, su contenido técnico, llamémoslo así, ¿ok? Y califiqué la dificultad, ¿ok? O sea, entonces, todo esto que vean aquí es mi opinión, ¿vale? Es mi experiencia, ¿listo? Para poderles mostrar un poco esto. Entonces, para hacer esta calificación, ¿ok?, me he dado yo a calificar estos tres ejes, ¿listo? Y dentro de estos tres ejes tengo el valor de mercado, la mayor escala 5, la profundidad, que es, hagan el alcance, acuérdense, con 5, y la dificultad, o sea, la mayor dificultad, 5, ¿cierto? El menor valor de mercado, pues 0. Entonces voy a ir empezando, ¿no?, en cierta forma, por este lado digo acá, voy a empezar por acá, y digo, ok, PMP, ¿no? A PMP, en mi opinión personal, le doy 5, obviamente, en valor de mercado, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Quizá todo el mundo, la demanda, ¿cierto?, está muy demandada y últimamente más por el nuevo esquema, porque ya vimos, ya aprendimos que no puedo ser, en cierta forma, 100% purista, ¿no? Y tengo que entender que yo voy a aprender quizá a aplicar lo mejor de los diferentes mundos. Entonces, hoy eso está pasando. Sí, entonces antes en el, es que usted es PMI, le decían a uno, es que usted es PMI, entonces eso ya está pasado de moda, ¿no? Ya hoy por hoy, claro, eso ha cambiado bastante, ¿ok? Profundidad, ¿cierto? En profundidad, sí, le doy un 4. Profundidad en que en el alcance técnico, porque PC evidentemente es como una carrera, ¿sí? O sea, es una carrera. O sea, me habla de todo el ciclo de vida de la solución, me habla de beneficios, me habla de valor, me habla de ágil, me habla de híbridos, me habla de predictivos, me habla de business case, me habla de muchas cosas, ¿no? Y bueno, y yo procuro, ¿no?, realmente llegar hasta allá, ¿sí? Hasta allá, hasta esas entrañas, ¿no?, para poder asegurar el entendimiento integral de todo este marco. ¿Por qué le he puesto, no, dificultad de 3.5? No, realmente este es un nivel de dificultad que yo, no, en cierta forma he dado con una calificación relativa frente a las demás, ¿ok? Porque la he tasado, es un rating, ¿cierto?, que he comparado con las demás certificaciones que estoy hablándole yo, ¿ok? Miramos la siguiente, la ACP. Entonces, la ACP hoy en día también tiene un importante valor de mercado. Claro, no tanto como una PMP, ¿vale? Pero tiene muy buen valor de mercado. Digamos que de hecho, me he dado cuenta en muchos de los cursos que nosotros dictamos de ACP, pues muchos son de Scrum. La mayoría son Scrums.
¿cierto? Entonces, toda la gente que habla de Scrum, cuando entra a CP, dice, uy, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces empiezan a encontrar una cantidad de cosas, ¿no? Que van mucho más allá del mundo del Scrum, ¿cierto? A hablarte de otros contenidos más distintos, a hablarte de herramientas, a hablarte aún más de qué, de temas de Lean, de Kanban, hablarte un poco más de todos los marcos de análisis de cadenas de valor, herramientas, ¿no? De todo tipo, análisis de riesgos, bueno, muchos elementos por ahí, ¿cierto? De profundidad, no le doy, claro, no tanto, no tan profunda como lo que es una PMP, le doy más o menos 2.5. ¿Por qué? Porque es de agilistas para agilistas. O sea, es una certificación que podría ser de especialidad en cierta forma. Y de dificultad, bueno, en mi opinión, pues es, o sea, en mi opinión, lo repito, no es una certificación tan compleja como las demás. O sea, es una buena credencial, no para decir, si me quiero introducir al mundo ágil, quiero saber cosas bien chéveres, más allá de lo que quizá yo ya conozco del ágil, una ACP es excelente, no para poderlo hacer. Y además no es tan difícil de pasar. Una certificación de riesgos. Entonces, lamentablemente uno podría decir, bueno, no es que haya mucho valor de mercado, ¿no? Dado lo que he entendido yo, sí, ya le daría yo un 3, ¿no? Más o menos, bueno, un poquito más. Bueno, aquí fue muy exigente. En profundidad, hoy, entonces, como apenas se actualizó, antes, ¿no? Antes lo hubiera calificado así, mire, perdón, aquí, hacia 2 antes. Pero hoy, mire todo lo que ha pasado. Más profundidad, porque, por ejemplo, nuestro programa de riesgos, ¿no? Aquí hablamos de qué? Aquí hablo de portafolios, hablamos de programas, hablamos de proyectos, o sea, todo el mundo de Enterprise Risk Management, y hablo de qué? De ágil, hablo de predictivo, hablo de híbridos, entonces esto amplió totalmente su alcance a lo que era antes. ¿Ok? Y una dificultad que, bueno, claro, pues es de dificultad, un poquito más que la CP, ¿cierto? En cierta manera en el examen. ¿Ok? La de PBA. Entonces, miren PBA. Entonces, PBA, digamos que he empezado yo a ver mucha importancia en los PBAs, sobre todo en este mundo ágil, ¿no? En este mundo de donde tienes que entender la demostración de valor, donde tienes que saber pues cómo pensar mucho más allá del tracto propio del ciclo y del proyecto, sino también empaparme con marcos de producción, con el mundo de los requerimientos y todo esto que va pasando. Mira, le doy una calificación de profundidad, no digo, claro, 4, ¿no? Es bien, es bastante alcance, sí, porque hablas de todo ese ciclo de vida de producto y quizá en dificultad me di la oportunidad de ponerle un tricito más, ¿no? Digamos, por qué que la PMP, a mi concepto, me pareció un examen, 200 preguntas, ¿no? Un poco del modelo, un poco de antes, ¿no? Un break, quizá no más, ¿no? Entonces dije, ok, ¿no? Es como que un poco más complejo, ¿no? Como el PMP de antes en temas de preguntas y eso, ¿no? Entonces me di la oportunidad de decir, uy, me sentí un poco más difícil ahí. La de scheduling, dije, bueno, scheduling quizá no he podido yo observar realmente temas a nivel de mercado, ¿no? Muchas solicitudes, pero en scheduling no me han dicho, o sea, los que quizá tienen pasión o son programadores así como yo lo fui, ¿no? Y que quieren conocer más, ¿no? Pues aquí seguramente hay temas. Le di profundidad baja, ¿por qué? Porque quizá es muy especializada en scheduling, ¿cierto? Seguramente pasará a futuro, ¿cierto? Hoy por hoy desconozco si hay una actualización de esta certificación. Sí, porque pasará lo mismo que la certificación de riesgos, ¿no? Antes, esta pudo haber sido riesgos antes, ¿no? Pero hoy ya con riesgos que se llega, ¿no? A todos estos otros mundos, pues interesante. Y mira, la de programas, ¿no? La certificación de programas, ok, me parece una de las, para mí, vuelvo y repito, para mí la certificación más completa, ¿no? Más completa, la más difícil de todas, ¿sí? En mi opinión. Y evidentemente, bueno, en valor de mercado, le doy por aquí un 4, que no tanto en un PMP, pues ¿por qué? Quizá por el desconocimiento de todo lo que abarca el mundo de programas. ¿Ok? Lamentablemente a mí me gustaría hacer una campaña y decir, Dios mío, ¿cómo hago yo todo lo que hay? Es impresionante todo lo que el mundo necesita esta certificación, ¿no? Entonces es muy importante.
¿Qué tienes por acá? Tienes portafolios, mira. Entonces, portafolios, mírala acá, ¿cierto? Le doy un poquito, claro, es más de nivel de mercado que la de programas porque es más conocida. Quizá hay más portfolio managers que program managers. Sí, hay más directores de unidades estratégicas de negocios, ¿no? Hay más personas que trabajan portafolio en estas grandes empresas gigantes multinacionales. Profundidad no es tanto como programas, porque es una certificación muy analítica, le digo yo. Sí, es de mucho análisis, sí, muchas herramientas de análisis. Sí, en cambio, programas no solamente es análisis, sino que así como proyectos y las demás es de gestión. ¿Ok? Es de gestión. Y por otro lado, tengo aquí en dificultad, bueno, también es difícil, ¿no? Son las dos senior, ¿no? Podría uno pensar en ese marco. ¿Ok? Bien, entonces ya aquí como para terminar esta parte, bien. Entonces voy a decir acá, ¿no? Algunas quizá de mis recomendaciones, ¿no? Pensando en este ecosistema. Es algo que lo he sacado, ¿no? Como unas rutas de navegación pensando en las experiencias de todos, ¿no? Es algo que quizás es una recomendación. Entonces, he decidido aquí, por un lado, no decir, bueno, ¿cómo puedo plantear una ruta para que las personas que quieran, ¿cierto?, seguir por esta carrera o este oficio de gestión de proyectos, no entender, ¿no? Aquí un must, ¿cierto?, un debe, en mi concepto, un debería y un podría, ¿ok? Y el enfoque está en este otro sentido, ¿ok? Entonces, si tú, por ejemplo, eres una profesional, sí, que están enfocados al mundo de producto. Si me enfoco a producto, que es el qué de las cosas, ¿no? Asegurar que las cosas se hagan, sean las cosas que son las que realmente deben ejecutarse. Sí, pues yo podría tener, ¿no? Claro, PMP debe ser mi vértice. ¿Sí? Un PMP es mi vértice, digo yo. Una ACP sería interesante, porque si yo quiero hablar de PBA, no, una ACP o alguna certificación ágil, ¿no? No necesariamente, o sea, una certificación ágil, porque PBA, por ejemplo, que es la credencial de producto, es una certificación que nos habla bastante de qué, ¿no? Me habla bastante de marcos ágiles, me habla bastante de marcos predictivos, de enfoques híbridos. Sí, entonces cuando yo ya llegue a hacer este mundo de producto, el mundo de producto pues tiene que bailar, es una certificación de especialidad, ¿sí? Que debe bailar al ritmo que le toquen. ¿Sí? Entonces, si me tocas ágil, pues tengo que saber de ágil, ¿no? Si me tocas del uno o del otro. ¿Y por qué PMP? Pues porque estas credenciales definitivamente no hablan mucho de todo ese ciclo de vida y todos artefactos, ¿no? Conexiones con charters, conexiones con backlogs, conexiones con EDTs, ¿no? Con de todo, ¿no? Matrices, etcétera. Y un podría, ¿no? Claro, el risk management no lo pongo aquí. Si te orientas a producto, claro que tiene riesgos en la perspectiva de producto, ¿sí? Entonces, riesgos en perspectiva de producto, no, claramente tengo que también saberlos trabajar. Entonces, si estás enfocado, pues es mi recomendación. Si manejas proyectos híbridos, ¿no? Quizá el marco puede ser muy relativamente similar, ¿no? Uno puede pensar, claro, PMP y ACP, fórmula interesante, ¿sí? Puedo tener aquí marcos de riesgos, ¿no? Para formular y decir, claro, riesgos son súper importantes. En la gestión de riesgos, todos nosotros tenemos que saber gestión de riesgos. Esto es una materia, una especialidad para mí obligatoria, ¿sí? En el programa de carrera de cualquier líder de proyecto, ¿sí? Simplemente y llanamente por la definición de proyecto. O sea, un proyecto es un esfuerzo temporal llevado a cabo para obtener un resultado único. O sea, usted no hace operaciones. Entonces, si hago resultados únicos, pues por puro, ¿cierto? Por pura definición. Entonces, claro, es mi recomendación. Si hablo, por ejemplo, de proyectos más predictivos, si eres full predictivo, ¿no? Que en cierta forma, no quiere decir que predictivo, de pronto manejas más proyectos de tipo industrial, ¿no? Entonces, una PMP es bien porque la PMP de hoy, pues te da agilismo en la proporción que necesitas entender. Sí, te da hibridismo, te da marcos, pues, de toda la estructura. No tienes que saber quizá más del marco ágil. O sea, yo me muevo en el predictivo, entonces me muevo por... Entonces está bien, porque la PMP te da todo ese entendimiento para que entiendas que no hay cosas excluyentes, que el mundo ágil o esa mentalidad ágil llega acá a generar valor para nosotros, quizá los del mundo predictivo. Entonces entiende que tienes que responder una perspectiva, ¿no? Del sponsor y también una perspectiva, pues, del equipo.
Entonces, dejarme de un lado ese mundo tan de dirección, comando y control y entender un poco lo que significa liderazgo de servicio. Entonces, por este lado. Ahora, riesgos vital acá. Sí, riesgos vital. O sea, hay muchos proyectos, los proyectos predictivos en su gran mayoría tienen altísima interdependencia. De las interdependencias pueden ser externas, internas, y entre más interdependencia, pues más exposición al riesgo. Entonces, claro, riesgos. Scheduling la puedes hacer y bueno, puedes hacer ACP también, ¿no? Por acá. Si eres ágil, le voy a, aquí me inventé una categoría, dije ágil no purista, ¿ok? Ágil no purista, ¿no? Significa que no tienes esa venda, ¿no? Del purismo ahí, ¿no? De que no, y yo no. Tú eres abierto al mundo, eres abierto al contexto. Entonces el ágil no purista, digo yo, ok, si te interesa ese ágil y quieres saber ese ágil del PMI, ese ágil con la esencia PMI, pues ¿por qué no, no es cierto, introducirte a todos estos mundos? Excelente empezar con tu PMP porque entiende la filosofía, métete con el ACP que te entiende las herramientas y métete a un DA que te permita entender esa forma de quizá poder dimensionar diferentes ciclos de vida dentro del mundo ágil, hacer una adecuada selección de las diferentes herramientas que se adapten a contextos, evaluar contextos, entender que una herramienta puede ser mejor que otra y no te casas con marcos absolutamente prescriptivos, sino que te abre la puerta a evolucionar ese famoso way of working, ¿no? Y trabajar mejora continua guiada, definitivamente, para poder realmente ir mejorando cosas que son absolutamente inciertas en ese mundo de proyectos ágiles. Y pues riesgo lo pongo ahí si te interesa, no mucho. Ahora, si eres súper de pronto agilista, pues ¿por qué no te metes por esa línea, no? Chéverísimo, toda esa línea, súper gigante, interesantísima, ¿no? Del DA me llama mucho la atención también. Y bueno, si estás en otros niveles, si tu nivel, por ejemplo, es hablar de beneficios, tienes que hablar de beneficios con un cliente o hablar de estrategia o hablar de todo lo que implica pues entrega de valor, pero a otro nivel, o sea, yo no estoy en el nivel, hagan de cuenta, nivel de sponsor. Si tú estás hoy por hoy en un nivel de sponsor, pues bueno, te puedes proyectar hacia acá. De pronto una PMP con una ACP puede ser interesante, ¿ok? Para darte el entendimiento de lo mejor, ¿no? De todos los mundos y con eso, porque cuando hables de programas, pues tienes que saber hablar los dos lenguajes si vas a establecer gobernanza o si vas a hablar de portafolios, pues bueno, en cierta manera también. Entonces, un riesgos, pues puede ser un podría. ¿Ok? Entonces, digamos que este ha sido como mi recomendación, ¿no? Dado mi experiencia, pero esto es evidentemente totalmente abierto, ¿no? A quizá todo lo que en efecto pues puede llegar a pasar. Muy bien. Bien, y con esto llegamos al cierre, ¿no? De esto que yo les tenía, ¿no? Aquí, no sé, Sandra, podríamos hacer quizá un marquito de preguntas. ¿Qué piensas tú? Hola, Sandra, ¿estás por ahí? Ok. A ver si está por aquí. Bueno, voy a empezar yo entonces con las preguntas mientras se va acomodando Sam, ¿cierto? Aquí estoy. Ok, bien. Ahora me subo aquí. Bueno, listo, esperamos un segundito. Vamos entonces con los premios. Bueno, entonces vamos a desarrollar una dinámica bien interesante. Perdón, yo aquí bajo el volumen. En la cual pues vamos a inscribirnos las personas que estamos participando tanto en este medio de Zoom como en el live de LinkedIn. Nos vamos a registrar en el formulario que les estoy enviando nuevamente aquí por este medio para que algunos ya se inscribieron para que sea el premio, pues que el ganador esté presente en este momento. ¿Listo? Vamos a dar unos minutos, vamos a rifar. Tú tienes ahí el slide del premio. Listo, bueno, aquí a los que les ha gustado el webinar pueden poner una carita feliz, un aplauso, un corazón, un Y si grito hay arriba. preguntas, ¿no? También. O sea, si hay preguntas ahorita, ¿no? De alguien mientras se van registrando para este premio, ¿ok?
Sí, pues la idea es que todos alcancen a registrar. Hay muy poquitas preguntas, pues obviamente para contactarlos en caso de ser los ganadores. Tenemos también unas sorpresas por parte del capítulo, entonces tenemos unas preguntas sobre si son miembros del PMI, si alguna vez han participado en el capítulo de Bogotá, porque eso es importante que lo conozcamos, y también pues unos premios de parte de Sousa. Tenemos una beca con el 50% del valor de la matrícula en uno de los proyectos de certificación de los que nosotros ofrecemos. Entonces ya saben que tenemos, puedes pasar la siguiente imagen, por favor. Miren, aquí tenemos una participación increíble de exalumnos, a quienes les agradecemos obviamente por toda la confianza y el compromiso y la buena energía que han tenido con nosotros durante las sesiones, después de las sesiones, cuando se han certificado. Aquí hay unas poquitas fotos de algunos certificados de PMP, de ACP, de riesgos, pero pues la idea es que esa comunidad de certificados siga creciendo y por eso hicimos también este webinar para que también tengan un enfoque para saber qué paso seguir. Por aquí tengo una pregunta, espérame un segundito aquí. Creo que es una pregunta de Angélica y tengo otra después una pregunta de Natalia. ¿Listo? Angélica, hola. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muchas Hola, gracias por Angélica. toda la charla. Yo quería preguntar, ¿qué cursos de certificación tienen ustedes? Yo ya soy certificada PMP, Ujú. entonces pues quisiera saber qué otros cursos tienen. Listo, Bien. en el siguiente slide eso. Aquí están los proyectos de certificación y las próximas fechas en los que vamos a abrir. PMP pues lo abrimos más o menos cada mes, mes y medio. El próximo es para el 16 de enero y el 17 abrimos con ACP. Tenemos también un curso bien interesante de Microsoft Project enfocado en las buenas prácticas del PMI que se va a abrir el 7 de febrero. El proyecto de certificación para prepararse para el examen de portafolios el 21 de febrero, el de riesgos para el 21 de marzo y programas para el 15 de abril. Y PBA para el 2 de mayo. Y como les digo, PMP siempre está más o menos cada mes, mes y medio, pues estamos abriendo esos grupos de preparación. Esos son los proyectos de certificación que tenemos para pues, aprovechar la pregunta de Angélica y las fechas que vamos a abrir en el primer semestre del 2023. Estamos también ya con inscripciones abiertas y para que puedan ir separando sus cupos. Bien, voy aquí a hacer unas respuestas a algunas preguntas. Y John Cárdenas dice, pregunta, ¿hay dependencia entre las certificaciones? ¿Cierto? Digamos que quizá no hay una dependencia. Regularmente, por ejemplo, hay facilidades en términos de experiencia y aplicabilidad. Por ejemplo, si tú ya eres PMP y vas a aplicar, por ejemplo, para la certificación ACP, solamente necesitas 8 meses de experiencia en ágil, porque la experiencia, ya tú como PMP certificado, pues no necesitas tener más robustez en ese tipo de marcos. Sí, entonces, de resto, pues digamos que son situaciones muy similares, pero no tengo que, para cursar una de riesgos, no tengo quizá que haber hecho PMP, ¿no? O cosas de ese estilo. O yo he tenido personas que son program managers, por ejemplo, que quizá no han hecho PMP, curiosamente, ¿no? Entonces, fue un program manager y no sin ser PMPs. Entonces, no hay una interdependencia clara. Sin embargo, pues ya uno entendiendo todo esto, no, esta recomendación que yo les hago es como para entender que uno sí podría ir como generando ese ecosistema. Dice por aquí Natalia Barreto, dice, pregunta, ¿debo hacer certificación PMP antes de hacer certificación PBA? La respuesta es no, ok, dándole alcance al anterior. Sin embargo, digamos que sí es interesante hacerla, ¿no? Porque PMP hoy por hoy, como les digo yo, sobre todo los que no son PMPs hoy, o incluso los PMPs de antaño, como yo, ¿cierto? Los que hemos sido PMPs de antaño, les recomiendo hacerla por cultura general. Sí, porque uno incluso, no sé, todos los alcances que hoy por hoy dimensionan esta credencial, pues son diferentes al PMBOK 7. Sí, digamos que no es una certificación basada en PMBOK 7. Sí, que es lo que la gente dice, ay, es que es PMBOK 7. No, PMBOK 7 se volvió un referente más frente a la certificación.
Sí, ya es un elemento, un referente más, pero tiene muchos más complementos. Incluso el mismo PMI diseñó su propio material para la certificación. Bien. Alejandro dice, para proyectos de construcción de infraestructura vial en Colombia, ¿qué enfoque se debería tomar entendiendo en realidad que hoy enfrentamos los contratistas de entidades públicas? Definitivamente un PMP. Sí, ¿por qué? Porque pues muchas entidades públicas nos han llegado a nosotros, muchas profesionales, ¿no? Solicitando profesionales PMPs desde los mismos términos de referencia, ¿no? Pues nos llegan muchas solicitudes, ¿no? De información y de contratistas en construcción, ¿no? Requiriendo profesionales PMPs de proyectos. O sea, sin duda alguna, yo empezaría con PMP si yo fuera pues de construcción por mi propia experiencia siendo constructor. Marina me dice, si tuvieras que seleccionar solo una de las certificaciones, es decir, si solo pudieras hacer una, considerando que tienes más de 3 años de experiencia, ¿cuál harías? Voy a sacar PMP, ¿vale? Porque si no, pues yo haría PMP, ¿sí? La vía, por lo que les acabo de comentar, ¿sí? Pero diría yo, si sacara PMP de aquí, del tema, diría yo, me iría por PBA, ¿sí? Porque PBA, digamos que es un complemento muy fuerte, ¿no? Sobre todo en mi oficio, acuérdense que es, si ustedes forman problemas, si están muy metidos en eso, ¿no? Si se dedican a entender requerimientos de los demás, a entender buenas prácticas para interactuar con personas, con expertos, bueno, me gusta hoy por hoy mucho eso, quizá por el valor que me ha generado en el mundo profesional. Ok, no pueden compartir los precios por certificación. Bueno, eso ya yo creo que puede ser un tema de... Otra pregunta es en cuanto al tema de la PD. Espera un momentico, qué pena contigo. Lo que pasa es que hay una pregunta en las personas que están en el live de Okay. Diego Paredes. Dice, tengo una pregunta respecto a lo siguiente. Con los cambios del PMI, ¿qué tan difícil es adaptarse a los que veníamos con lo tradicional enfocado a la certificación PMP? Digamos que si hoy por hoy hablan de una certificación, el programa de certificación de PMP hoy no habla de áreas de conocimiento tan plenas, ¿no? Digamos que ya hablamos de temáticas, hablo de algo que es como más orgánico, llamémoslo así, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de herramientas, técnicas, de áreas de conocimiento y cosas, no solamente nos limitamos a esa parte, sino a verlo de una forma mucho más holística, no más integral. Por ejemplo, bueno, yo creando el equipo involucra integración, involucra alcances, involucra adquisiciones, involucra stakeholders. No, antes, lo que antes uno estudiaba, que yo me aprendo el PMBOK, entonces miro entradas, herramientas y salidas, y eso ya no es hoy en día. De hecho, la misma certificación en sí, el mismo examen es totalmente diferente a lo que era antes. Sí, ya es un examen absolutamente situacional, ¿no? Basado en resolver situaciones que pasan. Situaciones como, por ejemplo, puedo decir, oye, estoy en un mundo ágil y estoy desarrollando un backlog y tengo un problema con control de cambios. Ay, pero ¿cómo así? Si el ágil dice bienvenido a los cambios incluso al final. No, eso no le exonera a usted de que no haga control de cambios. ¿Sí? Entonces, ese tipo de pensamiento y preguntas son las que aparecen acá. Bien. Dice, pregunta, en cuanto al tema de las PDUs para mantener certificaciones, ¿estas son globales o se deben acumular por cada certificación? No, son globales. Esa respuesta sí es clara, ¿no? Entonces, una PDU te puede cobijar varias certificaciones. O si no, imagínate yo cómo estaría haciendo. Kelly dice, me interesa el programa de Project. Bueno, ese de Project, les digo, me encanta muchísimo porque es una oportunidad de aplicar todo el mundo de la gestión de proyectos a cosas realmente prácticas. No, es un programa de Project que no es el programa de Project de la librería panamericana de un libro o algo, no, es algo totalmente aplicado, ¿no? Es decir, escoger la gestión de proyectos que se sabe, aplicar controles de cambio, hacer proyecciones, ¿no? Hacer realmente evaluaciones de impacto, o sea, cosas que son muy interesantes. Entonces, pues Kelly, seguramente Sandra te podrá dejar el contacto, ¿no? Para cuando está, y es el 7 de febrero. Y creo que ya no hay más. Bueno, los costos de las certificaciones están en la página web. Ok, dice Ricardo, los cursos de PMP se harán en alianza con el capítulo, correcto, no hacemos esto en alianza, ¿no? De PMP con el capítulo de PMI. Entonces, pues siempre compartiendo educación de excelencia en gestión de proyectos. Alguna de las certificaciones está más orientada al objetivo de ganar
valor en los proyectos, realmente todas, Octavio, todas, hoy por hoy, ¿no? Por eso se actualizó riesgos, por eso se actualizó PMP, no, porque ya no hablamos simplemente de la entrega de resultados o entregables, sino realmente lo que logras a través de los entregables. Muy bien, bueno, aquí hay unas preguntitas más, pero creo que ya por tiempo se nos acabó, Bueno, ¿cierto? bueno, Bien, ¿cuál llegó vamos a dejar? el gran momento. El gran Desde- momento, entonces, el momento del regalo, ¿no? Para todos, ¿no? Desde, ¿cierto? como- Aquí viene, ¿no? El momento del regalo, ¿no? Este es como una pequeña muestra y de qué se trata, ¿no? El sorteo. Entonces, Sandra. Bueno, la idea es darles una beca por el valor del 50% en cualquiera de los proyectos de certificación. Inicialmente lo habíamos tomado solo para PMP y ACP, pero la idea es que la persona que se lo gane pues pueda escoger cuál de los proyectos quiere iniciar. Es un regalo personal e intransferible y está válido por un año. Entonces, hasta el 13 de diciembre del 2023 puede tomar su curso de preparación. El código PDU lo vamos a dar al final. Listo, vamos a iniciar el sorteo. Ya cerramos entonces las inscripciones. Los que están ahorita tanto en Zoom como en el live de LinkedIn, vamos a mirar, les voy a compartir. ¿Me das permiso para compartir? Por Oh, favor. claro que sí. Listo. Entonces voy a compartirles aquí nuestra aplicación del sorteo. Va a haber solamente ahorita, bueno, vamos a poner 2 ganadores. ¿Listo? Vamos a tener 2 ganadores en un solo sorteo. Los contactamos y ya tenemos obviamente sus datos. Aquí están todas, hay 91 personas inscritas. Listo, aquí están todos los que alcanzaron a registrar sus datos. Ahí estamos. Bueno, entonces, vamos a iniciar con los 2 ganadores. 5, 4, 3, 2, 1 y Juan Pablo Castillo y Víctor Benítez. Juan Pablo fue certificado PMP con nosotros, ¿cierto? Hola, ¿cómo están? Hola, felicitaciones. Oh. Muchas gracias. Muy bien, Oh, muy prendamos bien. la cámara. ¿Se puede, Juan? Pues estoy por la calle, pero sí. Hola. Y Víctor está por ahí también. Felicitaciones. Yo te contacto para que estemos ahí redimiéndonos. Muchas gracias. Bueno, Bueno, Muchas gracias. gracias. bravo, felicitaciones también para bueno, ti. ¿qué interés hay ahí, Víctor? Víctor o Juan Pablo, ¿qué le interesó de todo lo que vio? ¿Por qué sorteo? Bueno, te comento, en este caso, yo, bueno, ya soy certificado PMP y mi siguiente paso es justamente irme al tema de agilidad, que es en este caso el ACP, que es mi objetivo, ¿no? A cumplir 2023. Entonces, qué mejor si puedo recibir ese apoyo de su parte para poder prepararme, ¿no? Y de cierta manera garantizar esa certificación, ¿no? Como tal que estoy buscando. Súper bien. Aquí Excelente. quedó para la foto ganadora, para tener ahí el soporte. Si puedes ahí prender la cámara y yo les tomo una fotico y los contacto pues mañana para que miremos, no sé, Juan Pablo, Eso. de pronto en qué está interesado, por cuál se inclina más. Pues inicialmente pensaría que en el tema ágil, por lo que ya me certifiqué PMP, pero quiero mirar bien a detalle el tema de portafolios. Quiero revisarlo porque no lo tengo muy claro, entonces voy a tomarme el tiempito para revisar muy bien eso, a ver si por cuál me decanto. Bueno, Ay, felicitaciones a todos. no tomé la foto, entonces si me la pueden volver a prender la cámara, qué pena con ustedes. Y seguimos con otro porque tenemos Bueno, otra sorpresa. Em, está al revés la cámara. ¿Listo? Bueno, a los felices ganadores, aquí voy a dejar el, ¿qué es? El soporte en una fotito. Listo. eso ahí, Tim. Bueno, tenemos por parte del capítulo de PMI Bogotá, también nos van a dar unas sorpresitas. Entonces, les voy a contar porque tiene unas pequeñas condiciones y por eso en el formulario les preguntábamos si son miembros del PMI Global o si han sido en algún momento parte del capítulo de PMI Bogotá, porque la idea es poder
sortear 10 membresías para el capítulo PMI Bogotá. ¿Listo? Entonces, una de las condiciones es que ya sean miembros del PMI Global y la otra es que no hayan sido miembros del capítulo anteriormente. ¿Listo? Entonces, en ese caso, la lista se reduce un poco. Voy a actualizarla. Yo creo que si no es miembro, pero si se hace miembro, podría aplicar. Entonces voy a dejarla abierta, pero que no haya sido nunca parte del capítulo. ¿Listo? Porque esa es una de las condiciones. Entonces voy a actualizar aquí la lista para hacer el sorteo. Ya tenemos, permítanme un segundo, ya les comparto aquí. Entonces aquí, membresías, capítulo, ¿listo? Perfecto. ¿Ese es otro link o otra Sí, encuesta? ya les comparto, entonces les voy a compartir la pantalla para hacer la programación, compartir. Vamos a tener entonces 10 ganadores y por si acaso alguno no cumpla o no pueda hacerse miembro o algo, vamos a tener 5 suplentes y los vamos a contactar. ¿Listo? Listo, regálenme un momentico, por favor. Perfecto, aquí están las personas que cumplen con las condiciones. Y 10 ganadores, 5 suplentes. Esperen que me perdí un poquito. Confirmar. Ay, ¿por qué no me rueda? Esperen un segundo. Quitemos los suplentes ahora. ¿Será que hay un botón que yo no estoy viendo? Ay, sí, qué pena. Voy a volver a poner los suplentes. No veía por la barrita, qué pena con ustedes. Perfecto. Entonces, confirmar, 5 suplentes y comenzar. Listo. Vamos a ver aquí quiénes quedaron y los contactamos para ver si cumplen con las condiciones. ¿Listo? Entonces tenemos a Juan Carlos Castro, Omar Ardila, Sandra Catalina Jiménez, súper, Angélica Gómez, John Cárdenas, Rafael Echeverry, Raúl Montenegro, Freddy Castellanos, Carlos Briceño y Marina González. Súper. Y como suplentes está Juan Pablo, Manuel Ríos, Natalia Barreto, Rafael Pineda y Juan Ricardo Melo. Perfecto, entonces felicitaciones de parte del capítulo PMI Bogotá. También pues van a estar ahí con ustedes para revisar esas condiciones. Y pues la idea era pues poder premiar la participación de cada uno de ustedes, que nos hayan acompañado hasta el final, que hayan estado muy atentos. Si pueden por ahí prender la camarita un rato los que quieran, pues de fin de año aquí, de esta comunidad del PMI tan chévere y pues tomando una fotico deseándoles a todos, obviamente un feliz año, que todos estén, bueno, muy bien con sus familias. Vamos a hacer pues esta fotico pues para poderla publicar y todos aquí celebrando pues este pequeño escenario, ¿no?, que hemos llevado a cabo para ustedes en alianza con el capítulo pues del PMI Bogotá. Hay muchas cosas pues para el siguiente año, como lo vieron, y bueno, por un lado agradecerles, ¿no? 100% pues a toda esta disposición y bueno, buenísimo, ¿no? Todo esto. Entonces, yo creo que a la cuenta de 3, Estamos ¿cierto? varias hojas. Entonces vamos a tener varias, va a tomar varias, ¿ok? Entonces, Bueno, 1, 2, sí, dedito arriba, a ver todos, que se vea eso, feliz año, feliz día, felices fiestas, ¿no? Muy bien, otra foto por aquí, otra por ahí, eso, nuevamente, 1, 2 y 3, eso, muy bien, hoja 3. excelente. ¿Qué falta, Sandra? Ok, ajá. Y falta la hoja 4. Súper bien de asistencia, muy bien.
Por allá en LinkedIn, Hanna, ¿me ayudas con una fotico para los que estuvieron conectados por allá? Y bueno, voy a compartir aquí también el... Todo desde LinkedIn, muy bien, tuvimos ganadores también en el live. Súper bien. Aquí quiero dejarles el código del PDU, listo, mírenlo acá. ¿Sí lo ven todos? En la letrica en rojo. $5048 VAK DK3. ¿Ok? El PDU pues para todos así. Y bueno, nuevamente, no sé, Sandra, si hay algo más que agregar aquí. ¿Estás en silencio? Bueno, les voy a dejar también aquí, pues obviamente mi contacto para que nos puedan hacer las preguntas de costos, fechas, 321, 717, 8736. Vamos a seguir haciendo, como les decía, cursos de preparación de todas las certificaciones, todos los meses, siempre estamos abriendo agenda, entonces para costos, qué incluye, cuál es el proyecto, pues con muchísimo gusto les damos información o pueden ingresar a las páginas tanto del capítulo como de Sousa, porque la idea es ofrecer en alianza lo mismo, con beneficios obviamente también para todos y promoviendo también que se hagan miembros del PMI, que elijan sus capítulos también, que puedan participar de los eventos, pues el PMI siempre está haciendo webinars también muy interesantes y pues hacer esa alianza muy consolidada. ¿Listo? Bien. Entonces, por mi lado ya, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos, ¿no? Todos felices fiestas, que la pasen, bueno, súper bien. Gracias por este gran año, gracias por ser parte de la comunidad y mejor que todo, pues creer en el PMI y en todo lo que hacemos. Yo les mando un abrazo así súper gigante y bueno, nos vemos el siguiente año, ¿vale? Mil y mil gracias. Chao a todos. Muchas gracias a todos. Vale, que estén bien todos. Muchas gracias. 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 Gracias.